Kotumo, el osito. Un cuento terapéutico para la prevención y detección del abuso sexual infantil. El presente cuento supone ser una herramienta para el profesional, padre de familia o cualquier persona que tenga por objeto prevenir o detectar el abuso sexual infantil. El cuento invita a participar activamente al niño. Las preguntas que se formulan en la narración sirven de guía para obtener un panorama de lo que pudiera estar suscitándose. Es preciso enunciar que las mismas son flexibles, puede ser alterada su estructura, hacerse acompañar de otras y sobre todo, adaptarse al vocabulario del infante. Quisiera vivir despreocupado como un niño, pelear y perdonar como lo hacen ellos, refugiarme en la fantasía, tejer metas impensables sin temor a no cumplirlas, jugar en la lluvia, ensuciarme, deleitar el paladar con golosinas, quiero permanecer en esa etapa, jamás crecer. Kotumo es un simpático osito, que, como cualquiera a su edad, le fascina jugar, comer dulces, ver caricaturas, salir a pasear, hacer cosas divertidas. Para establecer un ambiente de confianza, podemos preguntarle al niño, ¿qué juegos te gustan? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué programas son de tu agrado? ¿Qué lugares te gusta visitar? ¿Cómo te diviertes? Todo era felicidad en la vida de Kotumo, pero un día las cosas empezaron a cambiar. Al caer la noche, mientras sus padres dormían, un oso empezó a entrar a su cuarto, se sentaba al pie de su cama y metía la mano entre la sábana para acariciarlo. Preguntamos al niño, ¿alguna vez te han acariciado sin tu consentimiento? ¿Quién? Si ese oso te recordara a una persona cercana a ti, ¿quién sería? ¿Cómo es para ti una caricia sana? Desde la primera vez que esto sucedió, Kotumo se sintió incómodo, e intentó gritar, pero aquel oso le decía que se tranquilizara, que solo se trataba de un juego. El niño responde, ¿te han propuesto jugar algo que a ti no te gusta? ¿Qué cosas te incomodan de un adulto? Agregó, que como en otros juegos, en este había reglas. Dentro de estas, y la más importante era, que debía conservarse en secreto, nadie tenía que enterarse, pues los secretos, declaró, no se cuentan. Cuestionamos al niño, ¿qué piensas de los secretos? ¿Te han dicho algún secreto del cual nadie debe enterarse? Por el cumplimiento de esta regla, Kotumo recibiría un regalo de su agrado, pero si fallaba, el oso lastimaría a un ser amado. Indagamos, alguien te ha regalado algo pero te ha advertido que nadie debe enterarse. ¿Has sentido temor porque lastimen a un ser amado? El osito Kotumo creía que no tenía alternativas, así que decidió callar, no hablar del tema con alguien. Preguntar al niño, ¿por qué Kotumo decidió no hablar? ¿Tú qué hubieses hecho en su lugar? Estas ocasiones se repitieron muchas veces. Inclusive ese oso empezó a aparecer también a plena luz del día, bastaba con que no hubiese nadie en casa. Preguntamos, ¿a qué le tienes miedo cuando estás solo? Y en el juego, ya no solo había caricias, sino además, el oso le pedía que besara algunas partes de él, a veces le daba a tomar un líquido realmente desagradable, en otras ocasiones, causaba un gran dolor en una parte de su cuerpo, tanto que le dificultaba sentarse. Cuestionamos, ¿qué parte del cuerpo crees que besaba Kotumo al oso? ¿Qué ha sido lo más desagradable que ha entrado a tu boca?
Alguien ha manchado tu ropa. ¿Qué parte de tu cuerpo han lastimado los otros? En ciertas ocasiones el oso no logró su cometido. Kotumo fue muy inteligente y antes que él llegara a su cuarto se escondía en su armario para protegerse. Inquirimos, ¿cómo te protegerías tú si pretendieran hacerte daño? Kotumo empezó a mojar la cama y tener pesadillas. Las cosas se complicaron por los regaños y castigos por parte de sus padres. Se sentía culpable y la vergüenza le atrapaba por lo que sucedía. Preguntamos al niño, ¿has tenido pesadillas recurrentes? ¿Qué sucede en estas pesadillas? Por alguna razón has mojado la cama. ¿Te has sentido culpable por algo? ¿Cómo te castigan tus padres? Kotumo quería justificar las razones del por qué lo hacía, pero recordaba que si hablaba de lo que estaba sucediendo ellos correrían peligro y aunado, era probable que no le creyeran. Indagamos, ¿te ha pasado que a veces nadie te cree algo? Cuenta una historia donde nadie creyó en tus palabras. Por fortuna, un oso caracterizado de superhéroe, viendo la tristeza acumulada en el rostro del osito, le preguntó qué era lo que le pasaba. Kotumo, inundado por un sentimiento de confianza, le platicó lo que le afligía. Cuestionamos al niño, si ese superhéroe fuera una persona cercana a ti, ¿quién sería? ¿Quiénes te apoyan cuando más lo necesitas? El superhéroe le explicó que ese era un juego insano, ya que ningún oso tenía derecho a tocar esa parte, de su cuerpo, tampoco lo podían obligar a hacer cosas que le incomodaran de tal manera. Le aclaró que era un juego que debía castigarse con cárcel, así que acudieron a la policía. Preguntar, si tuvieras que contarle algo a la policía, ¿qué sería? Estando allí Kotumo, contó aquello que estaba pasando. Después de enterarse, sus padres le pidieron perdón por no protegerlo lo suficiente. Juraron que las cosas de ahora en adelante cambiarían para su bien, le expresaron que siempre estarían a su lado cuando más los necesitara. Fue así como aquel oso, que tanto daño le causó, terminó tras las rejas, pagando una condena justa por sus actos. Desde ese entonces Kotumo volvió a recobrar la alegría, ahora convencido de que ante cualquier dificultad había un superhéroe y seres amados que le auxiliarían a encararlo. No obstante, comprendió que nadie podía tocar su cuerpo sin su consentimiento, sobre todo ciertas partes nobles. Asimismo, adquirió la capacidad de discernir entre los malos y buenos secretos, entre las caricias sanas y las malintencionadas. Jamás jugó algo que le incomodara. Un apunte final. Cuando uno no tiene conocimiento de una problemática, puede justificarse por la misma ignorancia, empero, al alcanzar el entendimiento de la situación trae consigo la responsabilidad de ya no formar parte del problema. Es entendible que nadie quiera implicarse en cuestiones que acarreen dolores de cabeza, especialmente si no son de nuestra incumbencia, más si está en nuestras manos evadir esas dificultades. Al menos en el tema del abuso sexual, esto no es aplicable. ¿Quién será quien tome cartas en el asunto si no eres tú? No debemos callar un delito de tal magnitud, porque implícitamente nos volvemos cómplices. Bien lo resume el dicho popular: tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. Si en la narración del cuento y formulación de preguntas hemos descubierto algo inusual, estamos comprometidos a informar a los tutores y autoridades competentes, siguiendo a detalle el desenlace del caso,
velando siempre por la integridad del infante. Seguramente si hubiésemos atravesado una situación similar cuando éramos niños, estaría presente el anhelo de que alguien nos socorriera. Tal vez si nuestro hijo fuera el agraviado, agradeceríamos de forma inconmensurable la asistencia de alguna persona. Sé tú ese superhéroe que los otros necesitan. Cotumo, el osito. Autor, Óscar de Jesús Gracia García.